Buenas noches a todas, bienvenidas a Una Joven Integral. El día de hoy vamos a continuar estudiando el tema de enfrentando los gigantes de nuestra mente. Vamos a abordar en este nuevo mes el tema de la soledad y el día de hoy nos van a estar acompañando Lorena y Maye para estudiar un poquito más qué nos dice el Señor sobre este tema. Adelante, chicas. Bueno, buenas a todas, chicas, y pues a las personas que nos van a ver después. El tema que empezamos a abordar es el de la soledad. Cuando estábamos abordando esto nos pareció muy interesante porque cambió muchas perspectivas en torno a lo que teníamos y me resultó muy pertinente poner este pequeño subtítulo que dice un exceso de vacío. Cuando empezamos a entender en torno a la soledad, en torno a lo que nos dice el Señor, podemos empezar a llenar ese tipo de vacío y desaparecerlo. Entonces, a partir de ahí nosotros vamos a tocar algunos puntos de manera general, pues entender qué es la soledad, cuáles son sus causas y cuáles son sus posibles causas y los tipos de soledad que existen, qué dice la Biblia en torno a esto y lo más importante, cómo podemos afrontar este gigante. Entonces, dentro de lo primero que vamos a hablar es el qué es. A mí me parece muy interesante porque quisiera hacer un pequeño ejercicio con ustedes. Cuando ustedes escuchan la palabra soledad, ¿qué se les viene a la mente? Pueden utilizar sinónimos, no hay problema. O simplemente palabras o frases. Estar solo o sola. Ok. Vacío. Vacío, sí, me parece muy bien. Tener la necesidad de aislarse de las demás personas. Una necesidad de aislarse, correcto. Bueno, cuando nosotros empezamos a entender el concepto de soledad, me parecía muy interesante porque no existe un solo un solo concepto de soledad, existen múltiples conceptos. ¿Por qué? Porque la soledad como tal es esta condición, este malestar general. Acá yo puse algunos puntos como el resultado de carencias afectivas, sociales y o físicas reales o percibidas, porque eso es algo muy interesante. Cuando nosotros entendemos la soledad o empezamos a indagar en torno a ello, podemos ver que muchas de estas cosas pueden ser algo físico, estar solo físicamente, y también algo que se percibe, algo pues a nivel psicológico o a nivel de emociones, el sentirse solo. Eso es algo que vamos a tocar más adelante. Y esto responde a múltiples factores. O sea, este es un fenómeno, eso se llamaría multidimensional. O sea, no solamente es algo físico, sino que también es algo psicológico. Hay unas carencias, estas carencias pueden ser, una necesidad de afecto, y esto como tal produce una desolación o una insatisfacción. Entonces, aquí empezamos a notar que como tal es una condición, un sentimiento, ok. Pero este sentimiento puede ser el reflejo de causas físicas externas. Vamos a ponerte el ejemplo, estás solo, o sea, no es que te sientas, estás, o sea, no hay nadie al lado tuyo. Estás en soledad. Eso lo vamos a entender un poco más adelante, porque yo pensaba que sí. Yo decía, ok, si uno está solo, no hay nadie a nuestro alrededor, estamos en soledad. Pero realmente hay un dato importante: estar solo y sentirse solo no es lo mismo. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros nos sentimos solos, podemos decir que pues sería un tipo de soledad subjetiva. O sea, realmente no responde a algo físico. Tampoco es algo que se desea, obviamente. Simplemente que cuando nosotros a veces tomamos un tiempo para nosotros, digamos, estamos en una sociedad súper agitada, que todo el tiempo está de un lado a otro, y hay veces que nosotros necesitamos respirar. Entonces tomamos un tiempo para nosotros y disfrutamos ese tiempo a solas. No significa que no vayamos a amar y disfrutar el tiempo que se está en compañía. Se disfruta ese tiempo, pero también se disfruta ese tiempo a solas. ¿Y qué sucede en ese tiempo a solas? Bueno, nosotros en ese tiempo a solas lo que hacemos es estar con Dios. Entonces no estamos solos, estamos con el Señor. Y estamos también con nosotros mismos. Empezamos a conocernos más, empezamos a notar las cosas que nos componen, todas nuestras emociones. Y esto
nos ayuda a que no haya una dependencia, porque ese puede ser el otro extremo, que no tenemos la capacidad de estar solos porque siempre tenemos una dependencia en cuanto a las otras personas. Y entonces esto pues nos puede llevar a muchísimas cosas, como relaciones insanas, la baja autoestima, entre otras cosas. Pero también hay otro tipo de soledad y es el de sentirse solo. Esta soledad es algo curioso porque realmente tú puedes estar en compañía, estás en un grupo, están todos ahí, están disfrutando, pero tú te sientes internamente, tú te sientes solo. O sea, es una experiencia realmente subjetiva. O sea, tú te sientes solo pese a que estás en compañía. Entonces, en ese sentido, o sea, hay experiencias en las cuales nosotros podemos verlo desde la parte subjetiva, que es cuando tú te sientes solo, cuando tú realmente, pese a que estés acompañado, no te sientes así. Y desde la parte objetiva, que es cuando físicamente no hay nadie a tu lado, o sea, tú estás solo en un lugar o decidiste tomarte un tiempo para ti, lo cual es bueno hasta cierto punto, porque también podemos caer en que lo que decían ahí, un deseo de aislarnos completamente. A partir de ello, podemos ver entonces cuáles son las posibles causas. No sé si esto no se mueve o yo no me muevo. Ok, ya. Ok, las posibles causas. Están las causas internas, que son pues esas dificultades que algunas personas tienen para estar solo, o también el hecho de que a veces no se cuentan con muchas habilidades sociales, aquellas personas que les cuesta relacionarse. Entonces, esto también, cuando se complica una relación con otras personas, tiene unas repercusiones propias. También hay veces que, y esto es un poco más complejo, que es un mecanismo de defensa para evitar algunos espacios debido a traumas o debido a algunas situaciones que son de difícil entendimiento. Hay veces que han pasado por algo muy complicado y entonces las personas ya no tienen ese deseo de poder relacionarse con otras porque sienten que les van a hacer daños. En ese sentido, también existen las causas externas, que es el entorno como tal. ¿Qué pasa con el entorno? Que a veces nosotros no es que queramos sentirnos solos, sino que hay todo un cambio. Entonces, en esto podemos tomar algunos ejemplos que más que nada los enfoqué en la parte de la juventud, que son como algunas posibles causas que se dan dentro de la juventud. No significa que esto no se dé en otras edades, pero más que nada se da en este punto. Uno de ellos que me llamó la atención fue la falta de conexiones. Cuando nosotros estábamos buscando información en torno a esto, me gustó algo que decía que realmente a veces la causa de la soledad no significa que uno tenga falta de relaciones. O sea, uno puede conocer un montón de personas, pero uno no se siente realmente relacionado con ellas, sino la falta de conexiones significativas. ¿Qué pasa cuando uno no tiene conexiones significativas? Esto tiende a que uno no encuentra una amistad verdadera, porque yo puedo decir, bueno, es que yo tengo 500 amigos en Facebook, pero realmente son mis amigos o realmente conozco a todos ellos. No, es que yo todos los de mi clase, todos los de mi curso, esos son de mi clase del colegio, de la universidad, ellos son mis amigos, son mis compañeros y algunos de ellos pueden ser mis amigos, pero si no hay una conexión significativa, alguien en la que tú puedes, en que tú puedes hablarle de cualquier tema, de que tú necesitas que, en el caso de nosotros los cristianos, de que oren por ti, de que tú puedas hablar de un tema que te está afectando, puedas hacerlo. Esa conexión significativa, no sé si alguien me colabora con Proverbios 18:24, para notar la relevancia y la importancia que tienen esas conexiones en la vida del ser humano. Ay, me pasó. Proverbios 18. 18:24. ¿Alguien iba a leer? Yo, pero pues dale, Gaby. No, dale, Samara, tranquila, dale.
Bueno, vale. Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Bueno, aquí nosotros podemos notar que, dice, el hombre que tiene amigos, bueno, yo tengo acá la versión de Nueva Traducción Viviente, dice, hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Cuando nosotros pensamos en la familia, en la sangre y todo eso, vemos una conexión muy fuerte, porque pues vivimos juntos, nos criamos juntos, tenemos mucho tiempo en común, entre otras cosas. Y obviamente, si yo preguntara aquí, ¿qué pasa si tu hermano ahora está pasando o tu hermana está pasando por una dificultad? Obviamente tú te vas a preocupar por él. Obviamente tú vas a hacer hasta lo imposible por ayudarle. Entonces, ese tipo de amistades, ese tipo de preocupación, son las conexiones significativas. Nosotros podemos tener un montón de amigos, pero eso no significa que vamos a evitar la soledad. ¿Por qué? Porque está esta falta de conexiones significativas. Otras posibles causas también están los cambios recientes. Cuando uno se muda de un lugar, digamos, vivías toda tu vida en, no sé, Cartagena, y de pronto no, por diferentes motivos te tienes que ir a otro lugar. Estás dejando un montón de cosas atrás. Y eso representa también un aprecio y unas motivaciones. O sea, uno siente ese dolor de dejar todo un pasado, de dejar todo una gama de amigos, de personas, de recuerdos allá. No significa que los vas a perder, porque pues gracias a la tecnología nosotros nos podemos comunicar más continuamente, pero obviamente siempre hay una diferencia. Entonces, esos cambios también afectan y pueden causar pues esta soledad. Otros cambios podríamos decir en el caso de las personas que trabajan, el perder un empleo. El perder un empleo y sentirse que ya no tienes ese ingreso en que tú podías ayudar en tu casa y todo eso, y sientes ese peso. O sea, el sentir ese peso también te puede llevar a aislarte, y eso entonces representa una forma de soledad. Para los jóvenes también hay algo muy fuerte, que es el sentirse rechazados socialmente. Cuando nosotros llegamos a un lugar, pues a nadie le gusta estar completamente solo, no porque quiera, sino porque le toque. A nadie le gusta eso. Entonces nosotros tendemos a buscar algo, un grupo. Tenemos que tener muchos cuidados con los grupos que buscamos, claro está, porque podemos encontrar que realmente no comparten de pronto nuestros pensamientos, o van por cosas que no deberían, entre otras cosas, y es muy complicado. Pero ese sentirse rechazado socialmente representa para los seres humanos y para los jóvenes algo muy fuerte, porque nosotros tendemos a tener siempre como los grupitos, y esos grupos de amigos, de compañeros, de que sea, siempre ayudan si son buenos grupos. Hay que tener cuidado en los grupos en los que estamos. Hay que buscar relaciones sanas, y si son del Señor, muchísimo mejor. Y otro tipo de soledad, que es el más fuerte, que puede afectar más fuertemente, es la pérdida y el duelo. Cuando nosotros perdemos a un ser querido, cuando nosotros pasamos por una ruptura o alguna cosa así, sentimos un vacío, y ese vacío nosotros a veces no sabemos cómo afrontarlo. Entonces, esto puede representar también unas repercusiones, porque nosotros no sabemos cómo hacer ahora. Teníamos algo que siempre hacíamos, o una persona con quien siempre hablábamos, y de pronto eso ya no está. Entonces, si bien es normal, la parte del duelo, la parte de las pérdidas es normal, pueden representar para nosotros, pues, estos tipos de soledades, y el hecho de que nosotros de pronto se nos dificulte recobrarnos de esa pérdida. Y es totalmente natural, hay un proceso de duelo que uno tiene que vivir, pero también hay un momento que uno tiene que decir, bueno, es momento de soltar. Es complicado y no es fácil, no significa que te vas a olvidar de la persona, pero hay veces que necesitamos soltar, porque a veces eso que estamos tomando acá no es porque realmente lo queramos, sino que nos estamos aferrando a un pasado, y eso representa dolor para nosotros. En lugar de recordar con cariño o con nostalgia, lo hacemos con dolor, con unas ganas de volver a ese pasado, y evitando el presente. Entonces, acá hay 3 tipos de soledad. A mí me pareció muy interesante, porque algo que me cambió la perspectiva, porque yo consideraba que todas las soledades eran malas. O sea, para mí todas las soledades eran fatalistas, y eso es, de ahí salte.
Pero me di cuenta que existe un tipo de soledad que es la soledad voluntaria, que no hay que equivocarse, no significa que sea algo permanente y que debamos mantenernos ahí. No, la soledad voluntaria, o también pues se le puede llamar como soledad positiva, es lo que antes les mencionaba, ese reencuentro con nosotros mismos, o donde no hay una carencia y tampoco hay una ausencia de algo. O sea, realmente es una soledad que uno elige. Un tiempo a solas, un tiempo para conocernos, un tiempo en el que si bien no estamos rodeados de personas, sí nos sentimos completos, porque estamos con el Señor y porque realmente estamos conociéndonos, convivir con nosotros mismos. Ese autoconocimiento que nos va a traer como repercusión, nos va a dar trabajar en nuestras debilidades, nos va a dar potenciar nuestras fortalezas. Ese autoconocimiento también nos va a ayudar a trabajar en la autoestima, y realmente cuando nosotros aprendemos a que podemos disfrutar el espacio con las otras personas, pero también es bueno disfrutar un espacio con nosotros mismos, podemos acceder al hecho de que podemos tener relaciones más fuertes, relaciones más sanas y relaciones más duraderas, porque puedes respetar tu espacio a solas, puedes respetar nuestro tiempo juntos. Sin embargo, esto no se debe hacer de manera extendida, porque hacerlo de manera extendida ya caería en otro tipo de soledad, que es la crónica, que ya hablaremos más adelante. La soledad emocional, ya esta es un poco más complicada, porque es cuando ya nosotros proyectamos en las otras personas grandes apegos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos las otras personas ese apego, ese de que es que cuando yo estoy contigo es que estoy feliz, y esa persona de pronto en el momento no está, entonces ya tenemos un sentimiento de vacío, porque esa persona o esas relaciones o esas amistades son las que me llenan, que no debería ser, que nos debería llenar siempre es el Señor, pero en ese caso creo que la única persona que le debemos de ver todo ese apego y de, mire Señor, sin ti no soy nada, es a Dios. De los demás hay que mantener un límite, porque podemos caer en algo, como dicen por ahí, tóxico, o en dependencia emocional, que también es un poco más complicado. Sin embargo, también nosotros podemos tener a la persona al lado y aún así sentirnos vacíos. Ok. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa cuando lo que nosotros estamos viviendo, o nosotros podemos sentir que no nos falta nada, pero al mismo tiempo podemos sentir que nos falta todo, y es muy complicado. Cuando nosotros tenemos esta situación de dependencia de otras personas, se fortalecen las inseguridades, más que nada. Cuando hay algo en nosotros que no tenemos y estamos proyectándolo en otro, hay una insatisfacción. Y cuando esa persona o ese conjunto o esas relaciones no nos pueden dar esa satisfacción, caemos en soledad y caemos en aislamiento, y aún un poco más complicado podemos caer en depresión. Entonces, bueno, perdón, se escuchó una bulla al fondo. Entonces también pasamos a, espera un momento, ya, perdón, es que había un poco de bulla de estos lados. Bueno, la última soledad que existe es la soledad crónica. Aquí es cuando ya ese aislamiento y ya esa necesidad de simplemente estar solo se vuelve perpetua en el tiempo, por así decirlo. Y hay una frase que me gustó que dice: la soledad es un buen lugar para encontrarse, pero uno muy malo para quedarse. Es lo que yo le decía con la soledad voluntaria. Lo más recomendable es que no sea tan perpetuo en el tiempo, porque entonces ya nosotros no es que disfrutemos esa soledad, sino que ya esa soledad se adueñó de nosotros. Entonces ya empezamos a evidenciar estas complicaciones para de pronto conectarnos con otras personas, hablar con otras personas. Entonces ya siempre se tiene un sentimiento de aislamiento. Así uno esté donde esté, o estemos con personas o estemos solos, siempre se va a tener ese sentimiento de aislamiento. Es lo que se denomina soledad crónica. Esta soledad crónica empieza a afectar otros ámbitos de nuestra vida. Entonces ya
hay poca concentración, ya hay una complicación mayor. Esta soledad crónica es como el punto más fuerte. Sin embargo, no significa que nosotros no podamos salir de ahí. Nosotros podemos ir buscando como las condiciones adecuadas, ayuda, orándole al Señor, primeramente, más que nada, para poder ir desapareciendo y debilitando más que nada ese sentimiento. Y obviamente esto es un poco más complicado que de pronto otros tipos de soledades, como la emocional o algo, pero la soledad crónica se puede vencer, eso sí. Y pues también se tiene que ver que a veces cuando uno está en soledad crónica es porque ve ese aislamiento como un escape a pues, cosas que quiero evitar o un escape a mi realidad, porque a veces puede ser una forma de evitar mi realidad. Una cosita antes de pasar es que la soledad como tal sí tiene consecuencias y no solamente hablamos en el aspecto espiritual o en el aspecto psicológico, sino que hay unas consecuencias físicas. Cuando uno está en estos estados o en estos sentimientos prolongados de soledad, uno puede empezar a, pues las destrezas cognitivas como para comunicarnos con otros individuos empiezan a reducirse. La toma de decisiones empiezan a ser cada vez más y más complicadas, incluso aunque sean decisiones muy sencillas. Empezamos a tener un aumento significativo de lo que son los pensamientos negativos. Y también, en algunos casos, esto puede llevar a lo que es la ansiedad, la depresión y en un caso ya muy, muy extremo, a intentos de suicidio o suicidio propiamente. Porque ya uno no puede manejar esos pensamientos negativos y empiezan a hacerse muchísimo, muchísimo mayor. Esto todo es el producto del aislamiento, más que nada. Entonces ahora ya conocemos la parte como teórica o la parte sí conocida más que nada, pero ahora, ¿qué nos dice la Biblia sobre esto? ¿Qué nos dice el Señor en cuanto a la soledad, más que nada? Entonces, Lore. Bueno, entonces aquí nosotros, bueno, y leíamos, ya vimos, yo ya vi que leímos Proverbios 18:24, pero bueno, yo lo tengo en la TLA y bueno, entonces hubo algo que nos llamó personalmente a mí, a Maye, la atención de este pasaje. Dice en esta versión, con ciertos amigos no hacen falta enemigos, pero hay otros amigos que valen más que un hermano. Y bueno, luego voy a tocar ese pasaje porque hubo una cosa que nos llamó la atención con Maye, pero después vamos a tocar ese versículo. Bueno, no sé, Gaby, si nos quieres colaborar con Deuteronomios 31:6. Listo. Dice Deuteronomio 31, versículo 6. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Bueno, entonces, en la versión TLA dice ese versículo, sean fuertes y valientes, pues Dios peleará por ustedes, no tengan miedo de esos países porque Dios nunca nos abandonará. O sea, que cuando nosotros no debemos de tener miedo porque Dios nunca nos va a abandonar cuando nos sintamos así en soledad. Bueno, otro es Lucas 6:31. No sé si Eileen me quieras ayudar. Claro, Lore. Lucas 6:31. no me dice.
Lucas 6:31 dice, ¿y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. En la TLA dice, traten a los demás como les gustaría que los demás los trataran a ustedes. Entonces, bueno, el Señor desea que nosotros tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. El otro pasaje es Mateo 28:20. No sé si Tainis estés ahí. Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y bueno, en la TLA dice, enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, aquí el Señor Jesús está hablando que nosotros debemos de obedecer y que el Señor nos va a enseñar todo. En otro pasaje que queremos tocar es Santiago 5:13. No sé si Samara. Vale, Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. En la TLA dice Santiago, espérame, Santiago 5:13 dice así: si alguno de ustedes está triste, póngase a orar. Si está alegre, alabe a Dios con cánticos. Entonces, lo que quiere decir aquí es que nosotros debemos de estar alegres y darle la gloria y la honra a Dios cuando estemos, y no dejarnos afectar por la soledad. Adelante, Maggie. Ya. Bueno, hay otro versículo que a mí se me olvidó poner allá, pero que también me gustaría que tuvieran en mente. Es el Salmo 94, 18 y 19. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y también en la Reina Valera, porque me llamó mucho la atención y creo que nosotros debemos recordar esto en todo momento, porque a veces nosotros decimos, bueno, estamos solos, o me siento solo, ok, es que el Señor se ha olvidado de mí. En realidad no. Salmo 94, 18 y 19 dice, en la Nueva Traducción Viviente: clamé, me resbalo, pero tu amor inagotable, oh Señor, me sostuvo. Cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Y en la Reina Valera dice: cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos, dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Algo que hemos visto, que la Biblia reitera un montón de veces y que el Señor mismo es algo que siempre ha dicho desde su y creo que es algo que siempre se ha reiterado: no estás solo, estoy contigo, el Señor está con nosotros. Entonces, hay veces que nosotros podemos como tener estos miedos, tener estos sentimientos, estas emociones negativas, este sentir en nuestro corazón, este malestar en nuestro corazón, pero debemos recordar siempre eso. O sea, a veces cuando tenemos esos sentimientos de, ay, es que realmente estoy solo, contrarrestémoslo con la palabra. La misma palabra dice, no estás solo, yo estoy contigo. Y no solamente es que estoy contigo, ay, sí, estoy contigo hoy, no, esta semana, no, estoy contigo hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy presente. Bueno, acá también entonces nosotros vamos a empezar a ver algunos ejemplos de la Biblia. Tomamos 3 ejemplos, aquí se me olvidó ponerlos en orden. Tomamos 3 ejemplos, que es el de Adán, que explica más que nada el por qué realmente el ser humano es un ser social y realmente el ser humano no está para vivir en soledad como tal. Está David,
que, bueno, ya nosotros sabemos que un gran salmista y, o sea, ve, David, o sea, cuando él habló al Señor y él estaba pidiéndole por todo eso que le estaba sucediendo de manera interna y él se aferraba al Señor porque era lo que realmente le importaba y lo que realmente le podría traer esa paz. Y también Pablo, porque aquí empezamos nosotros a ver como lo que hace el Señor con cada uno de nosotros en cualquiera de las situaciones que nos encontremos. Entonces, Lore, ¿tienes la cita? Sí, bueno, entonces, nosotras nos pusimos a investigar sobre estos personajes o estos ejemplos y bueno, entonces, el primero que queremos resaltar es David. No sé si alguna de las hermanas Muñoz que nos colaboren con la cita bíblica de ahí y ya o voy a resaltar primero lo que nosotras vimos de David y después ahí sí que lean la cita bíblica. Bueno, nadie sintió la soledad más profundamente que David. Es en una serie de peticiones sinceras y desde lo más profundo de su corazón que le hizo a Dios, David clamó en su soledad y desesperación. Su propio hijo se levantó contra él. Los hombres de Israel lo persiguieron y se vio obligado a huir de la ciudad y dejar su casa y su familia. Y solo afligió, y solo se afligió. Esto lo vemos en el Salmo 25:16. Otro es, su único recurso fue volverse a Dios y suplicar por la misericordia y la intervención a Dios. Y eso lo vemos en el Salmo 25:16 al 21. Y el otro es, porque su única esperanza estaba en Dios. Es interesante notar que la palabra solo nunca se usa en el Nuevo Testamento para describir a las personas. En el Nuevo Testamento, la palabra solos aparece 2 veces y en ambas ocasiones se refiere a lugares desiertos. Y nosotras, bueno, esos pasajes, los que estoy diciendo, no es necesario que los busquemos, solo el de David, que es el Salmo 25:16 al 21. No sé si Brendy o Brigitte, alguna de las hermanas Muñoz que nos quieran colaborar. Adelante, Brendy o Brigitte. Lore, están teniendo problemas con el audio. Si quieres, yo te colaboro leyendo. Dale, Gaby. Dice el Salmos 25:16 al 21. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no se haya avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Bueno, ahí podemos ver al profeta David viendo todo lo que clama al Señor. Y qué interesante ver todo esto. El siguiente que nos llamó la atención con Maye fue Adán. Y bueno, Génesis 2:18, pero al último lo quiero que lo leamos porque, bueno, Dios se acercó a Adán en el huerto del Edén y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No porque Adán estuviera solo, sino porque hacía
una declaración sobre sí mismo. Estaba diciendo, no es bueno que el hombre esté solo, porque un hombre no puede glorificarme solo. Dios crea una raza entera de personas para glorificarlo. La, la panalopia, panoplia de dones es esencial para que la iglesia funcione como Dios quiere. Los portadores de la imagen no son llaneros solitarios y vemos la gran verdad bíblica de que Dios no nos ha dado gente para completarnos, sino para complementarnos, mientras buscamos glorificarlos juntos en comunidad. Y otra cosa que nos llamó la atención de Adán es, debido a que Adán eligió los placeres del pecado, la humanidad ha heredado el dolor de la soledad y el dolor de la separación de Dios y de los demás en su raíz. La soledad comenzó en el jardín del Edén y todos somos hijos del Edén. No sé quién me quiera ayudar con ese de Génesis 2:18. Lore, yo lo tengo. Adelante, Eileen. Empezamos desde el 17 o leemos precisamente el versículo 18. Desde el 17. Ok. Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que lo... Creo que Eileen también está teniendo problemas de audio, pero ahí lo alcanzamos a escuchar. Listo. Y el otro ejemplo que vimos con Maye que nos pareció interesante fue Paulo. Entonces, bueno, Filipenses 3:10, en Filipenses 3:10, Paulo usa la frase, la participación en sus padecimientos. A muchos de nosotros nos gusta entrar en la comunión de la alegría de Dios, pero la escritura también nos llama a la participación en los padecimientos de Cristo. Y a veces no necesitamos evitar el dolor o adormecer el dolor. Necesitamos ver ese dolor y pedirle a Dios un gozo más profundo. No sé quién tiene el de Filipenses 3:10. Yo lo tengo. Adelante, Samara. Bueno, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Aquí lo que nos llamó la atención con Maye de Paulo fue ver cómo Paulo se identificó con Cristo en esos momentos de soledad. Adelante, Maye, sigue con lo otro que queremos resaltar. Ok, bueno, de los ejemplos de la Biblia nosotros podemos entender que la soledad es algo que siempre ha estado. Desde que entró el pecado al mundo, pues existen todas estas emociones negativas, toda esta maldad, todo este daño. Entonces, la soledad es algo que se ha mantenido, pero en todos los casos nosotros veíamos cómo el Señor trabajaba en estas personas para que le buscasen y cómo el Señor no les abandonaba. Entonces se reitera todo lo que hemos hablado desde un principio. Buscar del Señor, porque el Señor no nos va a dejar. Y aun cuando tengamos todas estas emociones, no significa, algo que me gusta puntualizar siempre, es que no significa que cuando nosotros estamos en el Señor, ya todo va a desaparecer. Así, chasqueo de dedos y listo. Que el Señor sí podría, pero todos estos puntos o todas estas emociones a veces nos sirven para nosotros fortalecernos en Él, arraigarnos en Él. Entonces, nosotros podemos ver cómo David clamaba al Señor, porque decía, Señor, es que
tú eres el que puedes, o sea, no hay ningún otro, ya. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos ver unos pequeños tips de cómo afrontar esa soledad, cómo trabajar o qué hacer cuando estamos en este tipo de emociones, este tipo de sentimientos, en esta condición de soledad. Pero no en la parte de la soledad física, que pues hay veces que no podemos hacer mucho en torno a ella porque realmente es parte de un proceso natural, digamos, el estar solo, simplemente. O no solamente esta soledad voluntaria, que nosotros es más que nada un momento para conocernos, para estar con el Señor y para trabajarlo, sino cómo afrontamos esta soledad que es negativa, esta soledad que es emocional, esta soledad que puede llegar a ser una soledad crónica, en la que aunque estemos rodeados, seguimos sintiéndonos solos, seguimos sintiéndonos vacíos. Entonces empezamos a ver este pequeño subtítulo que pusimos al comienzo, cómo existe un exceso de vacío. O sea, cuando uno dice exceso, uno dice, o sea, bastante, o sea, sobrepasa los límites y es muy exagerado. Pero cuando eso lo vemos en contraste al vacío, cuando dice vacío es que no hay nada. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos ese espacio, ese gran exceso de vacío en nuestras vidas? ¿Qué debemos hacer frente a ello? Bueno, hablando desde la parte física o desde la parte de los tips cotidianos, como se llamarlo así, debemos primero que nada reconocer nuestras emociones, entender que la soledad es una emoción positiva o negativa, dependiendo del tipo de él que sea, y empezar a trabajarla. Cuando nosotros empezamos como a reconocerlos, se hace de una manera más sencillo el proceso. No significa que sea fácil y que ya vaya a desaparecer, pero sí se hace un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque no vamos a estar en este proceso de negación. La primera etapa que siempre está en todo es la negación. No, esto no es así, esto nunca pasó, esto no. Sí pasó, aceptémoslo. Nos estamos sintiendo solos. Ok, Señor, me estoy sintiendo solo. Estoy sintiendo que aunque esté rodeada de personas, no estoy ahí realmente. Ya, no hay una conexión física, no hay una conexión emocional, no hay ningún tipo de conexión. Aún es mucho más peligroso cuando nos sentimos solos referente al Señor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ello y arraigarnos en la oración. Entonces, nosotros siempre reiteramos lo de orar y creo que algunos dirán como que, ay, es el único tip que conozco. No, es que es el más fuerte. Nosotros conocemos la fortaleza de la oración, conocemos lo que la oración hace, el poder de la oración. Entonces, hay un versículo que se me acaba de perder. El Salmo 86. Permítame un momento que se me perdió. En el Salmo 86, bueno, ahí se hablan un montón de cosas en torno a la oración y Señor, realmente escucha mis ruegos porque estoy afligido. Pero hay un versículo que me llama la atención, que es que dice, ten misericordia de mí, oh Jehová. Es el versículo 3. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque te clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Y hay uno también, que es el 6 y el 7, que dice, escucha, oh Jehová, mi oración, y esté atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Cuando nosotros buscamos al Señor, el Señor siempre va a estar para respondernos, va a estar para nosotros. Lo que sí que nosotros vamos a tener que tener muy en cuenta en que a veces la respuesta del Señor es, espera, calma, ten las cosas con cuidado. Y como respuesta, bueno, no está en este sentido, pero como nosotros podemos verlo de un tipo de respuesta a las oraciones o cuál es el efecto de la oración en Nahum 1:8, uno de los pocos libros de la Biblia que uno casi pocas veces lee, pero deberíamos leerlo porque realmente tiene un mensaje muy poderoso. Nahum 1:7, perdón. Nahum 1:7 dice, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. El Señor nos conoce y sabe todos los procesos por los cuales estamos pasando. El Señor sabe cuál es el propósito de ese proceso. Entonces nosotros debemos confiar en el Señor. Y a partir de ahí entonces hablar de ello, no aislarnos. Si nosotros negamos nuestras emociones, si nosotros no oramos y si nosotros simplemente es como que, bueno, listo, si no lo veo no existe,
que es una mentira total, se nos va a dificultar y vamos a estar en ese estado y vamos a estar en esa condición y vamos a estar siempre con una soledad porque no podemos avanzar más de ahí. Entonces cuando empezamos a hablar de ello, de preferencia con una persona, o sea, una hermana fuerte o un hermano fuerte en la fe, que realmente nos vayan a guiar, si ya es algo muy, digamos, crónico y eso, también buscar ayuda profesional, pero hay que tener mucho cuidado con la ayuda profesional porque a veces nos van a guiar por donde no es, pero hay que, la ayuda profesional es buena, de hecho, la terapia y todo esto es bueno, pero hay que tener mucho cuidado con lo que nos dicen, porque a veces van en contra de realmente nuestro pensamiento en el Señor, más que nada. Pero sí, hablarlo ayuda. Y uno dice, bueno, pero es que hablarlo no lo va a solucionar. No lo va a solucionar, pero es ese primer paso que hay en una serie de pasos para poder debilitar ese sentimiento hasta casi que hacerlo desaparecer o hasta minimizarlo tanto que ya no lo veamos realmente como un gigante. Y finalmente está la práctica del autocuidado. Nosotros a veces cuando nos aislamos es como, bueno, listo, aquí estoy tiradita en mi cama y no quiero hacer nada, absolutamente nada. Me tengo que bañar porque me toca, pero no porque quiera. No tengo que comer. Ay, es que si tengo que comer realmente 3 veces al día, una práctica del autocuidado nos va a ayudar a nosotros a amarnos, a estar al pendiente de nosotros y a valorar y a cuidar este templo que hizo el Señor, que es nuestro cuerpo. Y así, o sea, a partir del cuidado de nuestro cuerpo, también empezamos a cuidar nuestros pensamientos y a cuidar nuestra alma como tal, y nuestro corazón, obviamente. Entonces, vamos a ir en ese paso de tener todo este enredo mental, toda esta situación, este estado, a empezar a organizar las cositas. Acá hay una pequeña imagen que trata de explicar eso, de cómo hablar las cosas o cómo hacer todo esto, nos va a ayudar a afrontar ese gigante de la soledad y a reducir cada vez más los excesos de vacíos. Entonces, ya para finalizar, tenemos acá bueno, esto lo vamos a hacer después, cuando estemos acá solos. Pero aquí hay una pequeña frase que me gustaría leer y que pues con las chicas ahora vamos a meditar un rato, pero para las personas que nos van a ver más adelante es para que también mediten en ella. Dice, la soledad es un desierto, pero al recibirla como un don, aceptándola de la mano de Dios y ofreciéndosela de nuevo con acción de gracia, puede convertirse en un camino hacia la santidad, hacia la gloria y hacia Dios mismo. Cuando nosotros tomamos esto, que eso lo dice Elizabeth Elliot, cuando nosotros tomamos esto que es la soledad y dejamos de verla como este gigante y dejamos de verla como es que estoy solo, es que, y empezamos a ver, bueno, es un tiempo para mí. Y en oración constante al Señor realmente nunca voy a estar sola. Y empezamos a trabajarlo. Vamos a pasar de verlo como un gigante a verlo como algo que hace parte de la vida y que si bien no es buena en exceso, sí es un modo para trabajar en nosotros mismos y en trabajar en nuestra relación con el Señor. Esos pequeños espacios que tenemos para nosotros en este mundo de excesos y este mundo desatinado que casi nunca tenemos tiempo, sacar esos pequeños espacios para estar conmigo y estar con el Señor. Entonces, ya para finalizar, dejarle este pequeño versículo, Romanos 8:28, dice, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman, de los que lo aman. Es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. El Señor siempre tiene un plan, el Señor siempre tiene un propósito para la vida de todos. Y ese propósito se va a cumplir. Y nosotros a veces podemos pasar por todos estos momentos de soledad, pero eso no es algo que vaya a mantenerse en nuestra vida para siempre. Debemos trabajar en ellos. Hay una parte de la Biblia que ahora mismo se me perdió. Listo. Es el mismo Romanos 8, pero acá es desde el 38 y el 39, que lo hablamos en una reunión pasada y que debemos recordar siempre. Porque a veces nosotros decimos, bueno, si yo me siento solo y si yo tengo este sentimiento de soledad, entonces estoy lejos del Señor. No. Debemos trabajar en ellos, sí, pero eso no significa que estemos lejos del Señor. Romanos 8, 38 y 39 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados,
ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor del Señor sobrepasa cualquier tipo de gigante que nosotros podamos afrontar. El amor del Señor de todo, o sea, desde que Él mandó a su Hijo a morir por nosotros, por amor a nosotros, desde que Él no es que tarde su venida, sino que está esperando por aquellas personas y nos está dando tiempo. De pronto los que todavía no le han recibido, todavía no le conocen, les está dando tiempo. Porque el amor del Señor realmente es grande y es maravilloso. Y no hay ningún tipo de soledad, de depresión, de ansiedad, de miedos, ni nada de eso, que con el amor del Señor no pueda vencerse. Entonces, bueno, eso ha sido el pequeño mensaje de parte del Señor que ha tocado nuestros corazones y que esperemos que sea de edificación y de ayuda para todas aquellas personas que pues están aquí, pues a todas aquellas que nos van a ver después. Entonces eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Antes chicas. de eso, Gaby, Dale, también queríamos resaltar un relato que le contaba a Maya que me Sí, puse a leer. Me puse a leer y creo que esto también es para nosotras reflexionar. Dice así. Bueno, ya un momentico. Dice así. Entonces, bueno. Hemos identificado 7 anhelos que Dios pone en lo más profundo del corazón de cada ser humano. Entre ellos se encuentran el deseo de ser aceptado, de seguridad, de ser comprendido y otros más. El anhelo de ser aceptado es probablemente el que tiene más peso. Todos los 7 anhelos son importantes, pero este es único. Si este anhelo no se satisface debido a que es tan fundamental, puede tener un efecto profundo y negativo en la vida de alguien. Sé lo poderoso que es este anhelo en mi propia vida. He experimentado mucho daño y dolor. Conozco los sentimientos de soledad, de sentir que uno no pertenece y que no está a la altura de las expectativas de los demás. Lo experimenté durante muchos años. Sin embargo, cuando fui a la universidad, experimenté el amor, la aceptación y la inclusión de los demás. Rara vez había experimentado esto en la vida y me cambió. Tuvo un impacto radical e increíble en mí. En la universidad encontré un grupo de personas que me amaban y aceptaban. Estas personas se tomaban en serio a Jesús y se preocupaban por mí. Querían salir conmigo. Me hicieron preguntas sobre mi vida y venían, hablábamos y hacíamos cosas juntos. Salíamos a comer, querían estar cerca de mí. Al final Dios utilizó la aceptación y la amistad de ellos para traerme de nuevo hacia Él. Empecé a tomarme en serio mi fe, a correr detrás de Dios y a crecer en mi relación con Él. Esa aceptación nos ayuda a experimentar el gran valor que Dios nos ha dado en nuestros días buenos, en nuestros días buenos, en nuestros días malos, somos valorados, somos amados y tenemos un valor infinito. Dios, por favor, ayúdame a encontrar amigos fieles. Gracias por la forma en que me valoras. Ayúdame a conocer tu amor más profundamente y a compartirlo con los demás. Y ahí viene ese versículo de Lucas 6:31. Traten a los demás como les gustaría que los demás los trataran a ustedes. Esto fue un devocional que llegó a mi vida. Y les comento que, bueno, yo he estado estudiando juiciosa últimamente YouVersion
Y esto fue uno de los devocionales que el Señor trajo a mi vida, y también trajo esa frase de Elizabeth Elliot. Le contaba, bueno, para las que no saben, Elizabeth Elliot perdió a su esposo, a su primer esposo, a Jean Elliot, y después perdió a su segundo esposo de cáncer. Pero es interesante ver cómo Dios ha fortalecido la vida de Elizabeth Elliot, y créanme que sus libros son de gran instrucción para nosotras. Entonces me gustaría terminar con una oración. Cerremos los ojos. Señor, Padre amado, gracias por tus preciosos palabras, Señor. Gracias porque tú utilizas vasos vacíos para que podamos compartir de ti, Señor. Gracias por nuestras vidas. Gracias por la vida de Maggie, la mía. Gracias, Padre amado, porque tú deseas que te glorifiquemos en todo lo que hagamos. Y gracias, Señor, por este propio mensaje que tú trajiste a las demás chicas, pero también los trajiste a mi vida y a la de Maggie. Gracias porque tú eres ese Dios maravilloso y amoroso, Señor. Gracias porque cuando uno se siente con esta soledad, te puede buscar a ti, Señor. Ayúdanos a seguir proclamando tu precioso nombre, Señor, y oramos por las chicas que puedan llegar a traer salvación a la vida de cada una de ellas. En tu nombre precioso hemos orado. Amén y amén. Bueno, chicas, muchas gracias. Creo que realmente ha sido un tiempo de mucha bendición, tanto para las que estamos aquí como para los que van a ver próximamente esta grabación. Esperamos que haya sido de edificación, y pues recordemos que el Señor desea tener una relación con nosotros, una relación personal, que no nos sintamos solos, aunque en ocasiones podamos experimentar este tipo de cosas. Él desea estar cercano a nosotros, y así pues debemos nosotros también desear estar cercanos a Él, ¿cierto? Entonces esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. Recuerden que tenemos estos dos medios por los cuales compartimos contenido, en Instagram y en YouTube. Así que pueden suscribirse y seguirnos. Esperamos que este tiempo haya sido de mucha bendición.